Esta semana te platico cuáles han sido las estrategias exitosas que han utilizado algunos países para evitar la propagación del coronavirus. También te explico cuál es el plan de México para hacer frente a la contingencia económica y te platico cómo le fue al peso mexicano la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud declaró de forma oficial al coronavirus COVID-19 como pandemia, lo que significa que la enfermedad se ha extendido a varios países de manera simultánea. Sin embargo, no enciendas las alertas. Declarar un virus como pandemia no tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad, y aunque todavía no existe una cura, hay países que han logrado estrategias exitosas para contener el virus. Taiwán, por ejemplo, que es una isla que se encuentra a solo 130 kilómetros de China, únicamente tiene 49 casos confirmados del COVID-19. Pero ¿cómo logró una exitosa contención del brote siendo una nación tan próxima a la zona cero? El doctor Jason Wang, un experto en políticas de salud pública de la Universidad de Stanford, explica que en Taiwán visualizaron el potencial de crisis que ocasiona el coronavirus y realizaron acciones preventivas tempranas, concretas y rápidas. Esta nación activó el Centro de Comando Epidémico Central casi de forma inmediata al incremento de casos en China, implementó un control de fronteras, utilizó tecnología para la detección de casos como un monitoreo de temperatura en el aeropuerto, tuvo una eficaz difusión de información para educar a la población sobre este virus y su exitosa respuesta se debe a su experiencia con el brote del SARS en 2003. Otro caso similar es Singapur. La ciudad-estado asiática también tiene algo que enseñarle a México y a todo el mundo, pues realizó una agresiva lucha contra el virus y su triunfo ante la pandemia se debe a una combinación de 5 factores: un sistema de salud de primer nivel, una campaña masiva de limpieza, medidas eficaces de rastreo, fuertes restricciones a personas con historial reciente de viajes a China y a Corea del Sur y un impecable régimen de cuarentena a cualquier persona potencialmente implicada. Por otro lado, están las naciones que tienen muchos casos confirmados, pero una baja tasa de mortalidad, o los que han logrado revertir las estadísticas y reducir los contagios. Corea del Sur entra dentro de la primera categoría. Actualmente ocupa el 4º lugar mundial en contagios, pero tiene una tasa de mortalidad de 0.7%. ¿Cómo es esto posible? Bueno, se debe a su gran campaña de detección temprana. Te explico. Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron el mismo día que diagnosticaron el primer caso del COVID-19 en sus territorios, y desde ese día hasta el 12 de marzo, el país americano ha examinado 4.300 personas, mientras que la nación asiática ha examinado a 196.000. Por último, hablemos de China. A muchos les puede sorprender que este país asiático, que es el epicentro de la pandemia, sea un ejemplo de cómo frenar el COVID-19, sobre todo porque al principio fue duramente criticado. Sin embargo, ahora el mundo ve que sus estadísticas van a la baja y que su éxito radica principalmente en la cuarentena que impuso a 60 millones de personas de la provincia china de Hubei. Esta medida ha sido considerada por muchos expertos como el esfuerzo de contención de enfermedad más ágil, agresivo y ambicioso de la historia, e incluso hay quienes afirman que en términos simples, la situación internacional sería mucho más grave si China no hubiera comprado tiempo al mundo con esta cuarentena. Ahora, ¿qué hará México al respecto? El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una de sus conferencias que se tomarán decisiones con base en indicaciones médicas y científicas y no políticas. Y por su parte, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell declaró que no se cerrarán las fronteras mexicanas, ya que estas medidas no tienen fundamentos científicos que demuestren una disminución en el riesgo de transmisión. Así que por el momento nos queda estar pendientes de las indicaciones de instancias oficiales, seguir las recomendaciones para evitar contagios y permanecer tranquilos e informados. En cuestión de semanas, el coronavirus ha sacudido al mundo. El virus provocó una menor demanda de petróleo, lo que a su vez inició una guerra de energéticos, lo que a su vez ocasionó que las bolsas de valores internacionales cayeran en caída libre y claro, estos efectos ya se sienten en México. En los últimos días, el peso alcanzó máximos históricos, la bolsa mexicana hizo un paro de emergencia al mostrar pérdidas del 6%, su jornada más grave desde la crisis mundial del 2008, y en cuanto al petróleo, el balance para la mezcla mexicana es totalmente negativo, pues en 8 días reportó una contracción del 14%. Así el escenario, las predicciones indican que México se dirige a una tormenta perfecta y se prevé que las finanzas públicas sufran una desestabilización, por lo que es imprescindible una estrategia ante la contingencia económica que se viene. ¿Pero qué va a hacer la administración de López Obrador? ¿Cuáles son las medidas que adoptará?
Recientemente, AMLO se reunió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para analizar un plan realizado por el Colegio de México y por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que plantea 10 puntos. Estos son generar incentivos fiscales, crear un plan energético, ponderar una recaudación tributaria todavía más efectiva, fortalecer a la industria manufacturera, expandir el gasto en construcción, impulsar el turismo doméstico, hacer más expeditas las compras gubernamentales, especialmente la de los medicamentos, aumentar de forma inmediata la inversión de infraestructura sanitaria, básica, social y tecnológica, blindar los 7 canales de distribución para asegurar la logística comercial y enviar mensajes positivos a los empresarios para inyectar confianza en las inversiones mexicanas. Aparte de este decálogo, también se pretende ampliar el programa de cobertura cambiarias liquidables del Banco de México de 20,000 millones a 30,000 millones de dólares, esto para detener la depreciación del peso. ¿Pero qué significa lo anterior? En términos coloquiales, significa que se ampliará este programa, que es como un mecanismo de contención que utilizan las autoridades para amortiguar situaciones de inestabilidad e incertidumbre como los eventos sucedidos en las últimas semanas. Consiste principalmente en una subasta organizada por Banxico a bancos comerciales para que sus clientes principales, que son grandes empresarios e inversionistas, afronten los vaivenes financieros y se cree estabilidad. Es decir, son contratos a futuro en los cuales se pacta con el Banco de México un tipo de cambio, por ejemplo 19 pesos el dólar. El cliente compra dólares con ese precio y si después el peso se aprecia a 18 el dólar, será el cliente quien pague la diferencia al Banco Central, pero se ocurre al revés, o sea que el precio del dólar se devalúe a, por ejemplo, a más de 20 el dólar, el banco deberá dar la diferencia. Herrera y Márquez estiman que este plan de contingencia económica nacional será efectivo y evitará una recesión económica de larga duración que podría afectar programas sociales, la estructura del país y sobre todo el proyecto de la 4T. Pero la gran pregunta que millones se hacen es, ¿México tiene oportunidad ante la crisis? El director general del Santander cree que nuestro país puede sacarle provecho a esta situación de crisis internacional. Menciona que si se toman políticas públicas adecuadas, México puede fortalecer su relación comercial principalmente con Estados Unidos, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta es que suceda. El peso no vivió una buena semana. La inestabilidad e incertidumbre por los recientes sucesos internacionales ocasionaron que muchas divisas fueran afectadas, entre ellas nuestra moneda. Durante la madrugada del 12 de marzo, el dólar alcanzó un máximo histórico de 22.97 pesos por unidad. ¿Pero cómo llegó a ese precio? El viernes 6 de marzo, el precio del dólar arrancó en bancos como BBVA en 20.24 pesos, en Citibanamex lo ofrecieron en 20.54 y en Banorte en 20.15. Para el lunes 9, el peso arrancó la jornada con una depreciación y en bancos como Banorte la venta llegó a los 21.50 pesos, en Citibanamex fue de 21.41 y en BBVA se ofertó en 21.35. Para el martes 10, el dólar cerró la jornada en 20.77 pesos de acuerdo al portal investing.com, mientras el miércoles 11 el dólar rondaba los 21.51 pesos en bancos como Citibanamex. Sin embargo, lo peor llegó el día siguiente, cuando los mercados tuvieron un jueves negro y donde el peso mexicano cayó con fuerza. De acuerdo con datos del Banco de México, el peso se depreció 1.25% y cerró la sesión en 21.64 unidades por dólar, mientras que en ventanilla bancaria el billete verde se cotizó en 21.95 unidades, además de que en las operaciones electrónicas a las 5:58 horas el dólar tocó su máximo nivel de la historia en 22.97 unidades. Debido a esto, Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzaron un salvavidas y anunciaron una subasta de 2,000 millones de dólares y una operación de permuta de valores gubernamentales hasta por 40,000 millones de pesos, mientras que la Reserva Federal anunció una inyección de 1.5 billones de dólares para inyectar liquidez. Así, finalmente, después del peor día para el peso en su historia, el viernes 13 la divisa mexicana ganó terreno y se vendió en 22.2 en bancos como BBVA. Desafortunadamente, la estabilidad no se ve cerca, por lo que los expertos creen que estas fluctuaciones se estarán presentando durante estas semanas o incluso durante los próximos meses debido a la gran volatilidad que están sufriendo los mercados. ¿Por qué? Como seguramente has escuchado, el coronavirus ha infectado a las economías mundiales. La pandemia ha generado una significativa baja en la producción de petróleo, ha provocado la baja de los precios de los barriles de crudo a niveles nunca antes vistos, ha generado una incertidumbre en los mercados financieros y por ende una depreciación en las divisas de muchísimas naciones.
La especialista del Banco Base, Gabriela Siller, señala que esta situación no ha tocado fondo, por lo que los próximos meses serán determinantes para la economía mexicana. También explicó que el mercado financiero parece enfrentar un escenario caótico, por lo que no es posible determinar hacia dónde se dirige el tipo de cambio después de que alcanzó máximos históricos, pero si se llega a comportar como en otras ocasiones donde se ha depreciado fuertemente, el tipo de cambio podría alcanzar niveles cercanos a los 25 pesos por dólar. Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos. Y no olvides contarnos acá abajo en los comentarios, tomando en cuenta que el crecimiento económico de México en 2019 pues no fue nada favorable o destacable. ¿Cómo crees que le vaya a ir este 2020 con todo este contexto internacional? También te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, Twitter e Instagram, y a que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx.